Buenas noches. Hola, Tiago. Buenas Hola, noches. ¿Cómo ¿todo bien? andás? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Estamos esperando que entren los compañeros y el profesor. Muy ¿Cómo? bien. Estamos esperando que entren los compañeros y el profesor. ¿Ah? Sí, todo bien. Agustina, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Arsenio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, pastor? Bendiciones. Igualmente, ¿todo bien? Sí, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, ahí viene el profesor, ya entrando. Profesor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bienvenido. Noches. ¿Y cómo se pronuncia tu nombre? Tal como lo escucha, Fanelli. Fanelí. Perfecto, Sí, sí. perfecto. No se carga la voz en la última La consonante, Y, sino es grave, Fanelli. Fanelí. Sí, así. Bien, excelente. Bienvenido. Bien, hermanos, quizás los demás vayan entrando de a poco, y creo que faltan un par de alumnos que pueden llegar. Está el licenciado Fanel con nosotros, trabajando junto con el profesor Juan Lobos, y él va a estar dictando la clase de esta noche. Así que vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y ya le pasamos entonces la palabra al profesor, que no sé si estuvo en la clase anterior, si no, puede Sí, presentarse. sí, no estuve en la Estuviste. clase anterior. Perfecto, entonces ya se conoce. Muy bien. Oramos y pasamos la palabra al profesor. Padre, gracias te damos, Señor, y queremos bendecir tu santo nombre por ese tiempo, por poder, oh Dios, mirar a través de la historia, ver tu buena mano, Señor, conduciendo a tus siervos, levantando, Dios, a hombres fieles, oh Dios, para preservar, oh Dios, tu iglesia en la sana doctrina, Dios, y también para que nosotros pudiéramos seguir en nuestro tiempo haciendo lo mismo. Señor, oramos que sea un tiempo de edificación, un tiempo de crecimiento y que podamos usar, Señor, todos este conocimientos, todas las herramientas que tenemos de parte de seminarios para mejor servirte en tu reino. Dios, pedimos tu bendición que nos confiamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Profesor, adelante. ¿Cómo se llama usted, hermano? No me acuerdo. Mauricio, yo me llamo Mauricio. Mauricio. Ya, hermano Mauricio, Sí, yo por lo general siempre ocupo el Meet para trabajar.
y tengo el Zoom, entonces necesito saber cómo compartir pantalla aquí. Bien, viste que en la parte de abajo de tu pantalla hay varias opciones. Una de ellas dice en inglés Share Screen. Sí, Viene en el medio, ¿está bien? Y lo cliqueas ahí y te abre las pantallas, te abre una pantalla claro, con varias opciones y cliqueas en el archivo que quieras compartir sí. y debería abrir. ¿Me dicen si lo están Excelente. visualizando? Ahí sí está llegando, está abriendo. Ya. Perfecto. Ya sos un experto en Zoom. Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase. Acuérdense que el pastor Juan Lobos señaló que la clase o esta asignatura de patrística va a estar dividida en dos grandes bloques y el bloque que él está a cargo es patrología y el otro es patrística. Entonces son 16 clases y estas 16 clases están, digamos, divididas en 8 clases de patrología y 8 que van a ser patrísticas. Bien, antes de comenzar, como toda clase debe iniciar, antes de enunciar el objetivo de la clase y partir con la materia de hoy, me gustaría ir preguntándole a los estudiantes que están conectados cómo eh, entienden el concepto de patrología y de patrística. A ver si ese concepto quedó claro en la clase anterior. Eh, Como no los conozco por nombre, bueno, personalmente a muchos de ustedes, voy a leer ahí sus nombres que aparecen, imagino que es el nombre de ustedes, no es un nombre de fantasía, ¿ya? Así que los voy a nombrar, ¿ya? Si usted no sabe la respuesta, igual me gustaría saber qué elemento o qué parte está, digamos, sintiendo que le está faltando para comprender. Si no sabe la respuesta, no se preocupe porque aquí estamos para aprender y la idea es retroalimentar la materia y que se vaya profundizando y a la vez sea de edificación también para los creyentes, para los hermanos que están en formación teológica. Bien, me gustaría saber a ver si la hermana Agustina Taglioretti, no sé si pronuncio bien su apellido, hermana. Sí, está bien. Ya, hermana Agustina, entonces, si me dice usted qué entiende o qué entendió la clase anterior por patrología. Era el estudio centrado en la vida personal de los padres de la iglesia. Bien, excelente. Así es. Bien, y voy a preguntar a alguien a ver, el hermano Tiago de Oliveira. Hermano Tiago, hola, buenas. Hola, ¿Qué entiende usted por patrística? ¿Y usted recuerda algo de lo que el pastor Juan nos compartió el día miércoles pasado? me parece que sería la patrística estudia el contenido escrito por los padres, el contenido escrito. Bien, bien. Sí, en el fondo, bueno, estuvieron bastante bien los estudiantes, también aplicados, así que los felicito, ¿ya? Disculpen a veces que hago este tipo de preguntas, yo soy docente, también profesor, y acabo de terminar mis clases con mis estudiantes. Yo le hago clases a chiquillos de primero medio a cuarto medio, que es la enseñanza media, y a veces la metodología de enseñar es muy parecida, entonces me cuesta a veces cambiar digamos, el esquema y me quedo como que estuviésemos hablando con chiquillos. Pero no hay la diferencia
la patrística tiene dos elementos, como ustedes acaban de decir, que es una centrada en la biografía, en la historia de los padres, y la otra es la teología, con la cual nosotros nos relacionamos también con ellos, que es lo que enseñaron ellos, el contenido de sus enseñanzas, y eso siempre es interesante tomarlo en cuenta, porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la vida de Juan Calvino, de Martín Lutero, no sé si ustedes han tenido también la oportunidad de leer sus biografías, el saber ambas cosas ayudan a comprender por qué ciertos padres de la iglesia hablaron ciertos temas y cómo esos temas en el fondo generaron posteriormente lo que más adelante se conoció como la ortodoxia, se conoció como la teología. Entonces, y además también cuando nosotros nos acercamos al estudio de la historia de los textos patrísticos, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la teoría de la producción. Entonces está la teoría de la recepción y la teoría de la producción, ¿ya? Y en el fondo se hace cargo de dos cosas. Uno, cuando la teoría de la producción significa que uno tiene que estudiar el contexto histórico, cultural, sociológico y religioso en que vivió el autor de la época. Y la teoría de la recepción es aquella que tiene que ver con nosotros, como nosotros como lectores del siglo XXI tomamos estos textos que se escribieron hace 20 siglos y le damos sentido y aprovechamos sus contenidos para nuestra formación teológica. Entonces ahí siempre uno puede ir con una carga, digamos, como lector del siglo XXI vamos a tener ciertos prejuicios que de alguna manera van a estar también afectándonos en la interpretación de los textos o de los padres de la iglesia. Los vamos a ver algunos más favorables, otros no tanto, y eso hace entonces que de alguna manera la interpretación que hacemos de los padres esté con ese tinte, digamos, religioso, cultural de nuestra propia época también. Entonces, la patrística, de alguna manera, con la patrología, intenta mostrarnos la situación vital de los padres. En teología eso se llama, tiene un nombre en alemán, pero no lo vamos a señalar ahora, pero esta situación vital es la que gatilla, digamos, situaciones, por ejemplo, ¿por qué Clemente de Roma escribía a Corinto, por ejemplo? ¿Ya? Nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, las cartas de Pablo a la iglesia de Corinto y nos damos cuenta que había muchas situaciones, muchos problemas que la iglesia de Corinto estaba viviendo y que le llegaron información a Pablo, y Pablo tuvo que escribir las cartas que conocemos nosotros a Corintio, la primera carta y la segunda carta. Pero ¿qué pasó con Clemente de Roma? Porque Clemente de Roma también escribió a Corintio, a esa misma iglesia. Y se van a dar cuenta que a la medida que los vayan conociendo a estos padres, ellos también se vieron con problemas con estas iglesias y escribieron también cartas que atendían a esas necesidades, pero de la misma manera como el apóstol Pablo escribió carta a Corintios, y de sus cartas nosotros sacamos ciertos elementos doctrinales para la formación de la teología cristiana. Las cartas de Clemente de Roma, por ejemplo, también sucede lo mismo. También se toman elementos ahí que empezaron a formarse con Clemente y empezamos a desarrollar lo que fue la teología posterior a los apóstoles. Bien, también recuerdo que les había dicho en una intervención al final de la clase que hizo el pastor Juan, que hay que diferenciar entre los escritos apostólicos, que son el Nuevo Testamento, de los padres de la iglesia, o llamados también padres apostólicos, porque sabemos que ellos fueron discípulos inmediatos de algunos apóstoles, y bueno, nosotros desde la perspectiva reformada protestante hacemos la distinción entre los textos
propiamente apostólico de Pablo, de Juan, de Judas, de Santiago, de Mateo, etcétera, los escritores del Nuevo Testamento, y hacemos la diferencia también con aquellos que al cerrarse, digamos, el canon, comienzan a escribir otros textos que atienden a la necesidad de la iglesia de esa época, pero que no son canónicas, ya que no son regla de fe o de autoridad para los creyentes. Eso siempre tenemos que prestar atención y señalarlo para de alguna forma interpretarlo en el lugar correspondiente. Bien, si hay algún concepto, alguna palabra que yo vaya diciendo en la clase que no se entiende, o una frase que se perdió, tengan ustedes la libertad de poder activar sus micrófonos, preguntar, y si yo tengo, digamos, la información, se la voy a dar, ¿ya? Entonces partimos con la segunda clase. En esta segunda clase vamos a entrar entonces a tratar con algunas definiciones y temas ya relacionados propiamente con algunos escritos de esta época. Estamos hablando de padres que vivieron en la segunda mitad, digamos, del primer siglo y la primera mitad del segundo siglo. Bien, más o menos en esa época vamos a estar centrando. Bien, vamos a identificar a los padres apostólicos y algunos escritos de los padres apostólicos que son interesantes que ustedes los vayan conociendo, que vayan familiarizándose con ellos. Bien, avanzamos entonces a la siguiente diapositiva, que aquí en el fondo es un PDF. Dice, son generalmente aceptados como padres apostólicos. En este caso vamos a hablar un poquito de Clemente de Roma, que el caso que yo acabo de mencionarle. Clemente de Roma es este obispo que tiene que escribir a la iglesia de Corinto, y existen sus cartas y algunos también en las pseudo clementinas también, que se atribuyen a él, pero que no son originales de él. Ignacio de Antioquía, Policarpo, también son otros padres de esa época que estamos mencionando. La opinión también se divide al estimar que, en este caso, a Bernabé, el cual vivió cerca del año 130. Nosotros sabemos que hay un Bernabé que acompañó al apóstol Pablo, y se cree que estas cartas de Bernabé se refiere a este Bernabé que acompañó a Pablo, pero no hay seguridad de eso. También está Hermas como padre apostólico, y entre las obras también asociadas con los padres apostólicos se encuentran las enseñanzas, aquí prestemos atención, a los 12 apóstoles, o didaché, ¿ya? Y bueno, algunos lo escriben como didaché con J, ¿bien? Bien, entonces, la enseñanza de los 12 apóstoles es un texto también que está datado también el siglo I, contemporáneo, algunos dicen, con respecto a escritos del Nuevo Testamento. Entonces todavía no se había cerrado, no se habían escrito los últimos textos del Nuevo Testamento, y ya estaba creándose o redactándose este texto de la Didaché. Y que es muy interesante también. No sé si voy a alcanzar con el tiempo de la clase, pero mi idea es mostrarles algunos fragmentos de la carta para que ustedes también tengan acceso a ello. Hay un libro que estoy trabajando en este momento que se llama Patrología Didáctica, ¿ya? Lo escribe un caballero que se llama José Alberto Hernández Ibáñez, y está Verbo Divino, ¿ya? Si a alguien le interesa por ahí, le mando la bibliografía también. Lo interesante de este texto, que es didáctico, es decir, te muestra la época del padre que estamos tratando, y a su vez también te permite tener acceso a fragmentos del padre de la iglesia, de sus textos, y unas preguntas que aparecen al final, ¿ya? Así que algo de eso les voy a mostrar hoy si no alcanza el tiempo. Bien, vamos entonces a avanzar. Tenemos entonces la siguiente diapo. Partimos entonces con Clemente de Roma, ¿cierto? Tercer obispo de Roma, el año
88 al 98 después de Cristo. Entonces estamos hablando ya del siglo I recién, entonces no estamos en el fondo tan lejos de la comunidad apostólica. De hecho, seguramente ya el testimonio apostólico de los apóstoles que Cristo llamó estaba muy reciente también. Y bueno, también hay quienes lo identifican con el Clemente colaborador de Pablo, según Filipenses, de la cual no hay pruebas, y este escribió una epístola. ¿Ya? Entonces, claro, algunos tratan de asociarlo a un Clemente que aparece en la carta de Filipenses, pero no hay prueba de eso. Y escribió una carta que, bueno, por tema de tiempo no voy a poder presentársela, pero la temática que él aborda es bastante interesante. Bueno, voy a seguir avanzando, si no me voy en detalle con cada padre y no sé si les pasa a ustedes, pero esta materia es muy interesante ver los elementos históricos de ellos. ¿Ya? Eso es muy, muy, muy interesante. Bien, tenemos entonces a Ignacio de Antioquía, que está datado en el año 35 al 107 después de Cristo, el segundo obispo de Antioquía y mártir. ¿Ya? Se llamó a sí mismo Teóforos, que en griego significa portador de Dios. Se cree que fue discípulo de Juan el Evangelista. Durante el reinado del emperador romano Trajano, fue condenado a ser devorado por las bestias salvajes, y en su viaje a Antioquía, a Roma, donde él, digamos, tuvo que detenerse un tiempo antes de su ejecución, se dio el tiempo de escribir 7 cartas. Tal vez si tuviesen ustedes en el futuro más tiempo de leer las biografías con mayor detalle de estos padres, uno podría ponerse los zapatos de ellos y pensar que en su testimonio cristiano, en su martirio en este caso, en ese proceso que va, digamos, a su muerte, se dan el tiempo de escribir a las iglesias y escribir cosas que la iglesia necesitaba en ese tiempo. Entonces, por eso se le llaman padres de la iglesia o padres apostólicos, porque ellos cargaron a la iglesia en sus hombros, se hicieron responsables del cuidado de las iglesias de ese tiempo. Entonces, si ustedes han leído, conocen el libro Curso de Patrística de Javier Picasa. ¿Lo ubican ustedes? Es uno de los últimos libros publicados por CLIR, de Javier Picasa, que es un erudito en el tema del Nuevo Testamento y la historia eclesiástica. ¿Lo ubican ustedes? ¿No? Ya, voy a mostrárselo, denme un segundito, para ver si lo pueden adquirir también. Acá está. ¿Lo pueden ver ahí, cierto? Entonces, este texto de Javier Picasa es un texto de patrística, curso de teología patrística, historia y doctrina de los padres de la iglesia, y lo edita, bueno, está publicado por CLIR, ¿ya? Y la CLIR es una editorial cristiana no católica. Y lo interesante de este libro, ya que Javier Picasa dice que lo que ocurre en el Nuevo Testamento y al principio del primer siglo es que existía lo que se llaman la comunión de comunidades. Entonces los padres de la iglesia en el fondo lo que hacen es cuidar estas comunidades y lo hacen a través de sus escritos y muchas veces también a costa de su propia vida también. Por eso hablamos aquí de que en este caso Ignacio de Antioquía finalmente termina siendo un mártir de la iglesia. Continuamos entonces. Está Policarpo de Esmirna, su fecha está datada, a todo esto aproximado por supuesto, el año 69 hasta el 155 después de Cristo. Obispo de Esmirna, dice también, tuvo una larga vida y muerte ejemplar. Fue martirizado a los 86 años. Escribió una carta de la iglesia de Esmirna a la comunidad cristiana
Filomelio del año 156. Y tenemos una detallada referencia del martirio de Policarpo, a poco de su regreso a Roma ese mismo año. Este relato es el más antiguo que existe del martirio de un solo individuo y se conserva de él una sola carta a los cristianos de Filipos. Bien, bueno, aquí estamos hablando de padres de la iglesia que murieron por la fe. Entonces, así como nosotros en el día de hoy destacamos a los grandes héroes, ¿cierto? De gente que murió por la patria, murió por defender a su nación, podríamos decir que estos hermanos, estos padres, son también hermanos que se la jugaron, como decimos nosotros hoy de forma moderna, se la jugaron por sus iglesias, se la jugaron por el testimonio cristiano, y son hermanos entonces de gran envergadura espiritual también para sus iglesias. Bien, continuamos con Papías de Hierápolis, que también es otro. Bueno, Papías ha escrito muchas cosas, dentro de esas están citadas también por parte de Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, lo cita también. ¿Por qué es importante Papías de Hierápolis? Porque él, dentro de todo su trabajo, sus escritos, se usa como testimonio para hablar de la autoría de algunos textos del Nuevo Testamento. Bien, por eso es importante también estudiarlo, porque ¿cómo nosotros sabemos que Mateo escribió el Evangelio de Mateo? ¿Cómo sabemos que el libro de Juan escribió el libro de Juan si ellos no pusieron sus nombres en los evangelios? ¿Cómo lo sabemos? A través de estos padres que estuvieron cerca de la época de ellos, de los evangelios, y a través de ellos tenemos testimonios de las personas que escribieron los textos del Nuevo Testamento. Bueno, Papías de Hierápolis, hacia el año 125 después de Cristo, fue obispo también. Cuando hablamos de obispo, tal vez podríamos decir que no tiene ese concepto tan clerical como nosotros actualmente le damos ese concepto, ¿ya? Por eso yo les digo que en la teoría de la producción y de la recepción hay una especie de cortocircuito, porque nosotros decimos, este es una persona, un obispo, ¿ya? Y el obispo lo tenemos nosotros, lo relacionamos con la Iglesia Católica Romana. Pero la palabra obispo en el griego significa sobreveedor, ¿ya? ¿Y qué significaba eso? Que era el hermano encargado o que protegía a cierta comunidad. Obispo que también se preocupaba del bienestar de la iglesia. Hermanos mayores, podríamos decir nosotros, o pastores de las iglesias que estaban supervisando más de una comunidad también. Ya, hace el año 130, estamos leyendo acá, escribió un tratado en 5 libros: Explicación de la sentencia del Señor, primera obra de exégesis de los evangelios, que tiene de importancia la enseñanza oral de los discípulos a los apóstoles. Las sentencias las extrae de la tradición oral, no de los evangelios. Entonces, aquí Papías es uno de los primeros y comienza a tratar con la tradición oral de los apóstoles. Quiero explicar un poquito esto porque Papías, al ser un estudioso también de las palabras de los apóstoles, la Iglesia Católica Romana posteriormente va a defender que, si bien es cierto que los escritos de los apóstoles son inspirados, la teología escrita, en este caso, que está en las cartas de los apóstoles, también lo era las palabras orales que no fueron escritas en el Nuevo Testamento, pero que estaban en el conocimiento de las comunidades. Entonces ahí viene lo que ellos llaman la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana hace la diferencia entre los escritos apostólicos, en este caso del Nuevo Testamento, el canon, pero también menciona que antes de que existiera los escritos, existía la tradición oral. Y la tradición oral es aquella en la cual
estaba compuesta por las enseñanzas, por las doctrinas, por los consejos, por las palabras que los apóstoles tuvieron dentro de las comunidades, pero que no están escritas en el Nuevo Testamento, pero sí son parte de las iglesias de la iglesia primitiva. Entonces, Papía lo que dice acá que se escribe, digamos, estas sentencias. Hablamos de sentencias como entendiendo como dichos, frases, digamos, doctrinas que los apóstoles tenían, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando ahí de elementos de la liturgia, qué sé yo, de la venida del Señor, y varios elementos que no están escritos en el Nuevo Testamento, pero que de alguna manera, en algún momento dado, algún apóstol lo conversó con las iglesias. Ahora, Papías es interesante también porque él, dentro de sus textos, sus cartas, sus estudios, sus libros, da datos sobre quienes escribieron algunos de los evangelios, ¿ya? O algunas de las cartas del Nuevo Testamento. Por eso he citado mucho también este padre. Bien, avanzamos. Están las epístolas de Ignacio, son 7 y fueron escritas a principios del siglo II, cuando Ignacio se dirigía a Antioquía de Roma después de haber sido condenado a muerte. Ya estamos viendo los escritos de Ignacio de Antioquía. Y esperaba ser echado a las fieras. Pueden dividirse en 2 grupos, los textos de Ignacio. Las enviadas de Esmirna, ¿cierto? En este caso a Éfeso, a Magnesia, a Trales o Trayes de Asia y a Roma también, donde parece ser que se alojó durante el trayecto y las escritas en Troas, en este caso Filadelfia, a Esmirna y a Policarpo, donde también parece ser que se hizo un alto antes de emprender un viaje por mar. Entonces, en el fondo, estos escritos de él fueron precisamente en estos viajes que tuvo que hacer antes de su martirio. ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando, porque estos datos son interesantes, pero es solamente información que nos van ayudando a comprender un poquito sobre ellos, sobre sus escritos. Ya, otro elemento volvemos a Clemente, estamos tratando ahora los textos de Clemente, eso no lo había dicho antes, pero estamos tratando los textos de Clemente. En el caso de la epístola genuina de Clemente a los Corintios, en este caso podríamos decir que él lo escribe estando en Roma. Bien, eso es, acuérdense que Clemente de Roma, es un obispo de Roma, que le llega información sobre, en este caso, sobre Corinto, y él se ve con la autoridad de escribir algunos elementos que necesitan estas iglesias. Y usted se imagina cuál podría ser uno de los problemas que tenía esta iglesia de Corinto y por qué él tiene que escribir sobre los Corintios. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Leyó algo sobre eso? Pero conociendo la carta de Corinto, la primera carta de Corinto, ¿cuál fue uno de los problemas que tuvo la iglesia y que tuvo que tratar Pablo también? Si alguien puede contestar, se han leído la carta de Corintios, ¿cierto? En el primer capítulo de la carta de Corinto, Pablo dice que la iglesia estaba dividida en fracciones y algunos decían que eran de Pablo, otros eran de Cefas y otros eran de Pedro, ¿cierto? Cefas, Pedro, y otros eran de Jesús o de Cristo. Y Pablo dice que la iglesia no puede estar dividida, sino que deben estar unidos. Y también dice, yo, Pablo, no he bautizado a ninguno de ustedes, ¿ya? Y menciona solamente a algunos que bautizó. Y era porque había un problema de liderazgo en la iglesia de Corinto. ¿De acuerdo? Ahora, pasando el tiempo,
la iglesia de Corinto vuelve a tener estos mismos problemas, ¿ya? Y Clemente de Roma escribe porque hay un grupo de presbíteros, ¿de acuerdo?, que son sacados por otros hermanos que estaban en la iglesia, y estos hermanos que sacaron a los presbíteros oficiales se habían puesto en el lugar de autoridad, ¿de acuerdo? Y esto generó entonces que Clemente se preocupara por ellos porque estaban, digamos, creando un cisma dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, esta carta que escribe Clemente tiene relación con esa temática, ya tiene que ver con ese punto. Cuando nosotros veamos patrística, en mi caso, cuando estemos en mi clase de patrística, yo voy a retomar un poco sobre Clemente de Roma y vamos a hablar los elementos doctrinales que aparecen en esas cartas. Y van a ser muy interesantes, ¿ya? Muy interesantes porque a partir de Clemente se comienza a plantar el germen de lo que va a ser después la Iglesia Católica Romana y Apostólica, ¿ya? O Apostólica Romana, porque hay elementos ahí que de alguna forma van a ir configurando eso posteriormente. Bien, avanzamos. Bien, acá lo dice, ¿cierto? Algo dice para tratar o atajar disensiones y divergencias acaecidas en esta comunidad cristiana respecto a la autoridad de la Iglesia. Es interesante la referencia a los martirios de Pedro y Pablo en los últimos años del reinado de Nerón. Bien, entonces, lo que acabo de explicarles yo sobre lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto es lo que motivó esta carta, la carta de Clemente de Roma. Avanzamos a otro texto, a otro escrito, y estamos hablando de la antigua homilía de autor desconocido, ¿ya? Entonces, no se sabe, digamos, quién fue el escritor, atribuida por la tradición, en este caso, a Clemente. Estamos hablando de textos que son atribuidos a Clemente, como su segunda epístola a los Corintios, aunque existen serias dudas al respecto, pues por su estilo y lenguaje se ve claramente que se trata de una homilía más que de una carta. Es el sermón más antiguo que se conoce aproximadamente sobre el año 120 a.C. Bien, ¿se entiende el concepto de homilía? ¿Sí o no? Hermano Tiago, ¿conoce el concepto de homilía? ¿Se usa en su comunidad, en su iglesia? No, no conozco el concepto. Ya, bueno, como sinónimo, la homilía y la predicación, el sermón que se da los domingos, es un concepto que de alguna forma está en la tradición de la iglesia del primer siglo y lo que nosotros, no sé, nosotros por lo general siempre usamos el sermón pastoral, ¿ya? Pero si usted dice, el pastor dio su homilía, no hay ningún problema, porque tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el concepto de la predicación de la palabra de Dios. Otro más, digamos, teológico, más profundo, dicen el carisma, ¿cierto? Que es, digamos, el concepto griego de la palabra predicación en el Nuevo Testamento. Y la palabra catequesis, ¿también la conocen? ¿El concepto de catequesis? Hermana Agustina, hermano Arsenio, ¿ubican el concepto de catequesis? Sí, catequesis es el que se le da a los principios para conocer lo de la iglesia. Más o Bien, menos para el bautismo. perfecto. Entonces, la palabra catequesis en el fondo es una transliteración de una palabra griega que significa instrucción. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi comunidad ocupamos mucho estos conceptos, la homilía del pastor, qué sé yo, la catequesis, el catecismo, porque en el fondo son conceptos que están en el Nuevo Testamento, pero en el concepto griego. Entonces, nosotros, en esta tradición de los padres apostólicos, tomamos muchos elementos de estos conceptos, pero desde una perspectiva reformada, por supuesto, ya no hay una cercanía a la teología romanista en este sentido.
son formas, son palabras que de alguna manera como que nos acercan a esa tradición del lenguaje que se ocupaba en esa época. Pero en ningún motivo deben interpretarlo como, porque usted dice que es homilía, usted es católico romano. No tiene que ver con eso. Bien, vamos avanzando. Tenemos entonces la epístola de Policarpo. Escrita por Policarpo, cierto obispo de Esmirna, como respuesta a una comunicación de los filipenses, que les habían invitado para que les dirigiera unas palabras de exhortación. Está directamente relacionada con las cartas y martirio de Ignacio. Menciona la fama de la iglesia de Filipos y las comunicaciones escritas y orales de Pablo con los filipenses. Bueno, esta entonces epístola de Policarpo está de alguna forma dando cuenta cómo se estaban relacionando entre ellos, entre las comunidades. Por eso yo les decía que Javier Picasa en su libro, el curso de teología patrística, que yo se lo nombro acá, ¿cierto? Él menciona que la iglesia del Nuevo Testamento y del primer siglo, segundo siglo, eran una comunión de comunidades. ¿Y qué significa eso? Que muchos de estos pastores, obispos, estaban no solamente interesados en su iglesia local, sino que también estaban muy preocupados de lo que estaban viviendo las iglesias en otras latitudes. De ahí entonces que veamos que en esas cartas de ellos se nombra a otras iglesias como los filipenses, se menciona los escritos de Pablo también a los filipenses, porque Pablo escribió mucho antes también, por supuesto, que Policarpo. Avanzamos. Tenemos entonces el martirio de Policarpo, documento escrito poco tiempo después del martirio de Policarpo, es decir, fue escrito después de que él murió, ¿cierto? Sobre el año 155 al 156. Dirigido básicamente a las iglesias de Esmirna y Filomelio, pero con instrucciones de que circulara a todas las iglesias. Cuenta con detalle la detención y martirio de este siervo del Señor, fiel hasta la muerte, para ejemplo y exhortación de las comunidades cristianas de la época que sufrían persecución. Hay una sección en la teología patrística que tiene que ver con el martirilogio, ¿ya? Y tiene que ver con esta literatura que daba cuenta de cómo murieron muchos de los mártires de la iglesia. Y de ahí después en el futuro comienza todo un tema de la veneración de estos santos, pero ya hay un concepto que se desvirtúa, ¿ya? Pero sí había digamos, una especie de valoración extraordinaria a estos obispos, porque a través de sus martirios llevaron su fidelidad al Señor hasta lo último, ¿ya? Dar su vida por Cristo de forma real y con ello no descuidaban que detrás de ellos estaba la iglesia y que cargaban con la responsabilidad de la iglesia. Y a ese punto entonces nosotros muchas veces tenemos que apuntar también. Nunca podemos perder de vista, estos pastores que tenemos que estudiar de la época, no sé cuánto, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene para nosotros en este siglo? Claro, cuando tú no estás en un contexto de persecución, no estás en una situación, digamos, donde tu fe está siendo atacada, evidentemente esto es como una arqueología de los padres de la iglesia, una cuestión así, ¿cierto? Arqueología de los padres de la iglesia. Pero es más que eso, ¿ya? Aquí estamos tratando con personas creyentes que tuvieron en sus hombros a la iglesia y tuvieron que llevar hasta las últimas consecuencias su fe en el momento que tuvieron que hacerlo. Vamos avanzando a la siguiente diapositiva y nos metemos ahora a otro texto muy famoso que es la Didache. ¿Ya? Ustedes han tenido la oportunidad de leer algún fragmento, alguna porción de este libro de la Didache. Por ahí, hermana Agustina, lo había conocido. De nombre sí, pero
Capaz que alguna vez leímos algo en la iglesia, en Ya. algún estudio bíblico. Ah, ok, muy bien. Bueno, es conocida también como la enseñanza de los 12, es uno de los documentos apostólicos más útiles e importantes después de los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Cuando decimos escritos canónicos, tenemos que hacer la diferencia, como yo decía al principio. Están los textos canónicos. ¿Y qué significan canónicos? Vienen del canon, ¿cierto? El canon es una palabra que remite a una especie de vara, ¿cierto? Que medía o permitía medir. Nosotros modernamente hablando podríamos decir el estándar o la regla que, digamos, se puede aplicar para determinar cuando un texto tiene autoridad divina y apostólica de aquellos que no lo tienen. Entonces, a eso se refiere. Entonces, se hace una diferencia acá de la enseñanza que aparece en este escrito, la Didache, respecto de los canónicos del Nuevo Testamento. Aunque la Didache fue escrita simultáneamente con algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Me explico? Entonces uno dice, pero si se escribió en la misma época que se escribió, por ejemplo, voy a poner ahí como ejemplo nada más, la última carta de Pedro, o la última carta de Pablo, qué sé yo, se escribieron cerca de esa época. Uno podría decir, bueno, ¿por qué la Didache no tiene tal vez una autoridad para nosotros? Y tengo que decirles que sí la tuvo para Orígenes, ¿ya? ¿Saben quién fue Orígenes? También fue uno de los padres de la iglesia, y él consideró que la carta o la Didache también era canónica. Bien, eran posturas de algunos de los padres, por ejemplo. Bien, eso para mayor detalle más adelante, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante este texto? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué sería interesante leer la carta o este texto, mejor dicho, la Didache? Y pueden responder ustedes. A ver, hermano Tiago de Oliveira, ¿por qué cree que podría ser interesante leer este texto sabiendo que fue escrito en el periodo antes que incluso se determinara el canon del Nuevo Testamento? Yo no la conocía ahora en el curso y me quedé ahora curioso. Creo que había Ya, muchas entiendo. enseñanzas ahí. Pero imagínense la escena, nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pensemos que acá el texto Nuevo Testamento, la última carta de Apocalipsis, Juan en Pasmo, ¿cierto? En la isla de Pasmo, martirio, la década del 90 del primer siglo, y, y te enteras que existía un texto que trata de la vida de la iglesia cotidiana, ¿ya? No de los textos apostólicos, sino que hay un texto que se cuela por ahí, que aparece y tiene que ver con la vida cotidiana de la iglesia, los problemas cotidianos de las comunidades. Por eso tiene que ver con la utilidad de este texto, porque permite entonces que los creyentes, los que estudian teología y hacen textos comparados, puedan tener, digamos, elementos de juicio para poder analizar el Nuevo Testamento como texto no en proceso, no como un producto. Bien, acuérdense que los textos tienen un proceso, ¿cierto? Cuando comienzan a escribirse hasta que se termina de escribir el texto y luego termina siendo un producto. Este producto diríamos que es, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Ya. Se terminó de escribir el libro de Apocalipsis, es un producto. Pero en ese producto hubo todo un proceso. El escritor no lo escribió de la noche a la mañana. Lo escribió tal vez en un mes, un año, no sé, no sabemos. Pero lo escribió. En ese proceso ya de desarrollo de la iglesia o de las iglesias cristianas de corriente judía,
de corriente gentil, qué sé yo, de una geografía en particular, de Palestina, no sé, pues del norte de Egipto, claro, el norte de Egipto, o del sur de Asia, o de Europa, ¿cierto? En Italia, por ejemplo, estaban ya creciendo muchas comunidades. Entonces van surgiendo textos, van surgiendo cartas, y todo eso da como luces de lo que estaba ocurriendo en esa época. Y qué interesante que nosotros como cristianos en algún momento dado la estudiemos para tener mayor conocimiento de los textos bíblicos, pero también de la historia, cómo se fue formando. Bien, aunque se desconoce su fecha exacta, por su lenguaje, se deduce que se trata de un documento de fecha muy primitiva, probablemente del siglo I. Se trata de un documento de instrucciones utilizado por la iglesia primitiva para su funcionamiento. Ahora, usted en su iglesia tienen lo que se llaman como los colegios tienen también, no sé si ustedes lo ubican, los colegios tienen lo que se llama manual de convivencia. Y el manual de convivencia es como las reglas para el colegio, ¿ya? Las iglesias también tienen artículos también que son de organizaciones y gobierno de la iglesia. Pastor, usted, ¿cómo se llama digamos, el texto para la organización de su iglesia? Como principios de orden de la comunidad. ¿Cómo lo nombran ustedes? ¿Me está escuchando o no el pastor? Me está cortando acá la transmisión. No sé, creo que es mi local acá. Si puedes repetir la pregunta, te agradezco. Ya, le preguntaba cómo se llama o cómo le llaman a ustedes el texto o libro de los principios de orden que organiza su iglesia, que ordena todo el tema de las autoridades, las funciones. Bien, nosotros somos una iglesia presbiteriana, entonces tenemos los símbolos de fe, confesión de fe de Westminster, los catecismos, tenemos también la constitución de la iglesia Ahí está, presbiteriana. la constitución de la iglesia. Sí. Ya, y en el texto de la constitución de la iglesia se especifica, por ejemplo, en qué consiste un presbítero, cuáles son las funciones de los diáconos, cómo debe celebrarse la mesa, la Santa Cena, Sí, ¿cierto? cierto, sí. Por eso también viene del libro de orden de la iglesia, que ahí más bien va a también decir la constitución está fundamentada sobre los símbolos de fe. ¿Está bien? Entonces, libro de orden de culto, que son todos los documentos de Westminster, de la fe reformada, pero sí va a determinar cómo se elige un oficial, cómo se ministra la cena, un matrimonio, una disciplina, todo eso está establecido. Ya, muchas gracias. ¿Por qué le preguntaba esto al pastor sobre la constitución de la iglesia? Porque podríamos comparar el lugar que tiene la DH en las iglesias, digamos, de la iglesia primitiva, este texto. La DH fue como una especie de manual que permitía a la iglesia operar. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero a su vez también tenemos otros textos como principios de orden, la constitución de la iglesia, no sé, pues los estándares, por ejemplo, de Westminster, que son elementos que van ayudando en el funcionamiento práctico de la iglesia, ¿bien? En la vida cotidiana. Y la DDH tenía esa función también, tenía ese rol dentro de las iglesias, no de todas, por supuesto, pero las que lo usaban,
tenían ese funcionamiento. Trato de explicarle más o menos para que tenga sentido el concepto de Didache para ustedes. Bien, avanzamos. Bueno, ¿qué elementos tenía la Didache? Se componía de dos partes. Uno, un tratado moral, por supuesto, y un conjunto de instrucciones referentes a los ritos y órdenes de la Iglesia. Con respecto al tratado moral, basado en una obra antigua titulada Los dos caminos, que se presenta el camino de la justicia y de la injusticia, el de la vida y la muerte. Entonces uno comienza a leer la Didache, te plantea que hay dos caminos: el camino de la justicia, el camino de la muerte, el camino de la vida y la muerte, el camino de la injusticia y de la injusticia. Bien, algo de eso les voy a mostrar antes que termine mi clase, ¿ya? Un conjunto de instrucciones referente también a los ritos, por ejemplo, el bautismo, la oración, la cena del Señor, el ayuno y los cargos de la iglesia. Por ejemplo, voy a decir algo que recuerdo de la Didache, que la Didache decía que incluso tú deberías ayunar por tus enemigos. ¿Ya? Es interesante eso, porque yo cuando lo leí, dije, bueno, el estándar moral que te exigían en esa época, es decir, incluso tú podías, te exigían en este caso, si tú querías servir al Señor, ¿ya? Tener ese estilo de vida. Incluso te exigían que tú debías ayunar por aquello que te persigue. Cosas que nosotros en el día de hoy jamás haríamos, ¿cierto? Al contrario, muchas veces la reacción típica de un cristiano promedio de la iglesia de hoy sería no tomar en cuenta a una persona que te molesta, que te persigue, que te acosa, por tu fe, por supuesto. Bueno, en ese tiempo se exigía incluso ayunar por los enemigos. Bien, vamos avanzando entonces, para ir cerrando esta parte. Tenemos la epístola de Bernabé, que es otro texto también, aunque Clemente de Alejandría cita con frecuencia esta carta, la atribuye al apóstol Bernabé, compañero de Pablo. El lenguaje que emplea no sugiere en absoluto que el autor sea el de Bernabé de los Hechos de los Apóstoles, ni tampoco el propio escritor lo pretende en ninguna parte de su escrito. ¿Qué significa esto? Que la epístola de Bernabé es un texto que por alcance de nombre se le atribuyó al Bernabé, compañero de la primera misión del apóstol Pablo. Acuérdense que Saulo de Tarso, cuando se convierte, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece después posteriormente un tal Bernabé que hace de puente entre él y los apóstoles discípulos de Cristo. Y Bernabé le presta ropa, diríamos el día de hoy, ya como dicen los jóvenes, les puso las fichas. ¿Y qué significa eso? Significa que lo apadrinó de alguna manera, porque Bernabé era una persona muy, muy compasiva, se le llamó también el hermano consolador, y colaboró mucho con el apóstol Pablo para llegar a ser Saulo el apóstol Pablo. Y claro, como fue un misionero de la iglesia primitiva, se le atribuyó esta carta a él. Pero el escritor dice que no está atribuido precisamente a este personaje, compañero de Pablo. Bien, es interesante ese elemento. Continuamos entonces, la siguiente. Tenemos entonces, pues, bueno, fecha, ¿ya? Fue escrito en el año 70 y más o menos 79 después de la destrucción de Jerusalén, y se trata de un ataque inflexible al judaísmo y sus ordenanzas, aunque realizado con sumo respeto. Y ahí uno ve entonces como estos escritos, la epístola de Bernabé, es una crítica o tal vez, digamos, una oposición a cierta tendencia del judaísmo cristiano de la época. Acuérdense que en la iglesia primitiva
hubo un gran debate entre algunos fariseos que se habían convertido a Cristo y que señalaban entonces que para poder ser salvos tenían que circuncidarse, no solamente creer en Jesús como el Mesías, sino que tenían que circuncidarse. Y Pablo tuvo una pelea no menor, una discusión no menor, con algunos que venían de Jerusalén y molestaban a los gentiles que tenían que circuncidarse. Entonces, en el capítulo 15 del libro de los Hechos se habla del concilio de Jerusalén, donde ahí se debate y finalmente terminan por aceptar que los gentiles no tienen que circuncidarse, que solo tenían que creer en Jesucristo como el Salvador, aunque igual hubo una tensión ahí, ¿ya? Hubo una tensión. Esa tensión no se resolvió completamente, pero fue, digamos, de alguna forma resuelta en el sentido que permitió que los gentiles no sean hostigados por las tradiciones de los judíos. Pero más adelante vamos a ver también que esta situación igual continuó. Entonces, ¿por qué? Porque para el judío cristiano le era muy difícil dejar siglos de tradición, ¿ya? Y no para los gentiles que conocían a Cristo, conocían al Señor, no le era difícil porque para ellos era nuevo todo esto, pero no tenían las tradiciones judías. Entonces aquí esta carta de alguna forma nos muestra este debate que había en este periodo de tiempo, la diferencia entre las iglesias, entre la tendencia más judaizante y una tendencia más liberal, entre comillas decimos liberal en el sentido más paulina el concepto, ¿ya? Entonces, Pablo podía haberse tachado de liberal por el judaísmo de la época, porque él no pedía que los gentiles se circuncidaran, ¿ya? Entonces, ahí hay toda una diferencia. Continuamos, entonces, para ir cerrando, tenemos acá, a ver, me sigue, ok. Con esto estamos cerrando esta diapo, recapitulando en esta lección, hemos comprendido quiénes son los padres apostólicos, hemos identificado a sus principales representantes y sus escritos. Bien, hagamos una ayuda a memoria. Ya tenemos entonces, y aquí voy a pedir que activen sus audios para que puedan ustedes ir mencionando. A ver, menciónenme sin mirar sus apuntes, ¿ya? A ver si se acuerdan de un padre apostólico que vimos en esta clase. ¿Cómo? ¿Cuál es la Ignacio de pregunta? Antioquía. A ver, la hermana Agustina hable primero, ¿ya? Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, perfecto, muy bien. De acuerdo. Hermano Tiago, Clemente. Clemente, ¿de dónde era él? Ay, me olvidé el lugar. De Roma, Roma. ¿ya? Clemente de Roma. Muy bien. Ok. Y tenemos a Arsenio. Mencióname uno de los padres que comenzaba con la letra P. Sería Policarpo, que vivió, Policarpo. sí, Sí, que vivió en el año 69 hasta 155. Fue un obispo también de Mirna. bien, correcto. Y también está Papías, ¿ya? También está él Sí. como, bueno, y qué importancia yo le di a Papías, por ejemplo. ¿Qué me puede decir por qué? ¿Por qué es importante Papías? Había dicho que Papías era importante porque a través de él sabemos nosotros quiénes fueron algunos de los autores o escritores de algunos textos canónicos. Por ejemplo, algunos evangelios no están escritos con el nombre de sus autores, pero por la tradición se conocen que fue escrito por Mateo, que fue escrito por Juan, por Marco, etc. O algunas epístolas. ¿Y cómo lo sabemos? A través de los escritos de estos hermanos, de estos obispos.
donde ellos datan y constatan el hecho de que ciertas personas escribieron ciertos libros. Bien, ahora quiero dejar de presentar esta diapositiva y quiero mostrarle, pastor, disculpe, ¿cuántos minutos de clase me quedan? Vos tenés 20 minutos todavía. Ah, ya, Tiene bien. para rato. Anda tranquilo. Muy bien. Ya, ¿cómo están los estudiantes? ¿Quieren seguir? No me dicen nada, así como... Sí, sí. Ya, Creo muy que bien. sí ganaron positivo, sí. Ya, voy a cerrar esta parte, pero no meter las patas. A ver. Voy a cerrar este archivo y voy a presentar otro archivo. ¿Ya? Muy bien. Acá lo tengo. Ya. Voy a poner modo presentación. Bien. Están mirando la diapositiva, ¿cierto? Perfecto. Dice la idea G o enseñanza de los apóstoles. No estamos hablando de los apóstoles en el sentido escritos por ellos, ¿ya? Como la carta, por ejemplo, de Pedro, o la carta de Juan, o la carta de Pablo a Filipenses. No estamos diciendo ese tipo de texto, estamos hablando de enseñanzas, bien, que un judío cristiano escribe, que pertenecía a una de las iglesias judías cristianas, y que toma muchas de las enseñanzas y de las prácticas que tenía la iglesia y las pone por escrito. Vamos a leerlo en estos minutos y vamos a ir observando algunos detalles para que ustedes conozcan la didache en forma mucho más concreta, ¿ya? No solamente mencionándola, sino que conozcan. Y encuentre el saborcito judío que tiene la carta, ¿ya? Es como aquí es interesante hacer ese análisis. Lo que tengo acá, si se fijan, tiene que ver con un esquema que no lo voy a tomar en cuenta porque yo pensé que iba a ser necesario, pero no. Acá está. La didaje, voy a achicar esto aquí, bien, para que pueda verlo yo. Tenemos, como no lo copié así como en PDF, sino que le saqué una foto al texto, a mi libro. Tenemos, a ver cuántas porciones, 4 porciones de la didaje, ¿ya? Tenemos la instrucción moral, tenemos una referencia al bautismo, tenemos la fórmula para la cena eucarística, abajo tenemos instrucciones sobre los apóstoles y profetas, y al final tenemos algunas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá que leer un poquito. A ver, vamos a ver este texto que tiene que ver con la instrucción moral. Esto es literal de lo que se encuentra en la didaje, ¿ya? Dice así, instrucción moral. Hay 2 caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que hay entre estos 2 caminos. El camino de la vida es este: amarás en primer lugar a Dios que te ha creado, y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas tú a otro. Tal es la enseñanza de este discurso. Bendecid a los que os maldicen y rogad por vuestros enemigos y ayunad por los que os persiguen. Porque, ¿qué gracia hay en que améis a los que os aman? ¿No hacen esto también los gentiles? Vosotros amad a los que os odian
y no tengáis enemigos. Apártate de los deseos carnales. Si alguno se da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda y serás perfecto. Si alguien te fuerza ahí con él durante una milla, acompáñale 2. Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Y si alguien te quita lo tuyo, no lo reclames, pues tampoco puedes. A todo el que te pida, dale y no le reclames nada, porque el Padre que quiere que dé a todos sus propios dones. Bienaventurado el que da conforme a este mandamiento, pues este es inocente. Ay del que recibe. Si recibe porque tiene necesidad, será inocente. Pero si recibe sin necesidad, tendrá que dar cuenta de por qué recibió y para qué. Puesto en prisión, se le examinará sobre lo que hizo y no saldrá hasta que no devuelva el último cuadrante. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo interpretan ustedes esta parte, hermanos? Bien, al leerlo, ¿a qué les parece conocido este texto? Ah, más o menos pensando en escrito del Nuevo Testamento. Hay un sermón de Jesús que es muy parecido a este, ¿no? Sí, claro, hay partes que pertenecen al Sermón del Monte, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes de esa porción de la Biblia? El Sermón del Monte. Por ejemplo, ¿qué parte vemos que estaría dentro del Sermón del Monte? Si se fijan, por ejemplo, cuando dice, bendecid a los que os maldicen y rogad por vuestros enemigos. Bien, ¿qué otra parte del texto? Del párrafo 2, por ejemplo. Del párrafo 2 hay algunos elementos ahí que se parecen bastante al sermón de Cristo. ¿Qué elementos de esta parte de la didaje son como calcados del sermón del monte? Sería la bienaventurados, escuché también una parte que Sí, claro. Pero esta parte que dice en la tercera línea del segundo párrafo. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda y serás perfecto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa parte? Está en el Sermón del Monte, ¿cierto? Bien. Si alguien te quita el manto, dale también la túnica. Si alguien te quita lo tuyo, no se lo reclames, pues tampoco puedes. Si alguien te quita lo tuyo, no se lo reclames, porque tampoco puedes. Perdón, estaba leyendo en la misma línea. A todo el que te pida, dale y no le reclames nada, pues el Padre quiere que se dé a todos de sus propios dones. Y ahí tenemos un giro distinto, pero digamos que todo ese párrafo, todas esas líneas que yo acabo de leerles, son, digamos, elementos del Sermón del Monte. Ahora, una consulta. ¿Cómo interpretarían ustedes eso? ¿Lo aplicarían ahora ustedes? ¿Y cómo lo aplicarían? ¿O cómo deberíamos aplicar esto? Si es que tuviésemos que aplicarlo. Ofrezco la palabra para que puedan explayarse más.
Sería entonces, profesor, si uno tiene fe y sin obra, o sea que uno tiene que ayudar también, no solamente tener fe solamente. Bien, tiene que ver con eso, ¿ya? Ahora, la palabra fe y obra no aparece en esta parte, aparece las obras nada más, ¿de acuerdo? Ahora, presten atención a este punto, que es un punto importante, cómo interpretamos nosotros el Sermón del Monte y cómo nos puede ayudar también a interpretar lo que este texto de la Didaché nos dice. Cuando yo leo el Sermón del Monte, puedo terminar leyendo ya un sermón que me exige a mí una obediencia perfecta, ¿ya? Porque el sermón dice, buscar primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia, habla de que debemos cimentarnos en la piedra, no en la arena, habla de que no nos afanemos, por ejemplo, de lo que vamos a comer, vestir, porque Dios tiene cuidado de incluso de las aves de los cielos y le da su alimento, cuanto más nosotros que valemos más que los pajaritos. Y se menciona ahí varios elementos del Sermón del Monte que son como muy radicales. Pero lo que hay que entender que cuando se escribe el Sermón del Monte, ya por parte de Mateo y Lucas, hay que entender que las personas que lo practican o están llamadas a practicarlo previamente ya han conocido el Evangelio. Entonces, no es que están exigidos de forma externa a obedecer el Sermón del Monte, sino porque aman a Cristo, porque lo han conocido, porque previamente han conocido el Evangelio, por lo tanto buscan el reino de Dios y su perfecta justicia. Entonces, el Sermón del Monte es el reflejo de aquello que todo cristiano está llamado a vivir, porque primeramente ha conocido la gracia. Y como ha conocido la gracia del Señor, busca que su estilo de vida se adecue a la exigencia del reino de Dios. Ahora, leyendo yo la Didaché, evidentemente tiene un sabor judaizante también, pero no tiene acá un elemento del evangelio. Si se fijan, no hay nada de aquí que hable del evangelio. Es como más como obras, nada más. Pero hay que interpretarlo de esa manera. De alguna manera, como yo interpreto el Sermón del Monte de Jesucristo, lo debo también interpretar en este elemento. Es decir, ¿quiénes son los que deben dar y no esperar nada a cambio? ¿Quiénes son los que tienen que dar la mejilla, ¿cierto? Y poner la otra cuando te golpean. Si alguien te pide, tú tienes que darle. Si alguien te exige que tú vayas una medida más allá, bueno, la Didaché te dice lo mismo, pero es porque previamente, aunque no está dicho ahí, tú has conocido el Evangelio, te has conocido a Cristo primero. Y como resultado de eso, tú te dispones a obedecer al Señor y practicas esto. No como un medio para salvarte, sería una visión equivocada. Todas estas cosas que te piden hacer no es para que tú tengas mérito, porque los únicos méritos que puede haber son los que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, eso es importante, cómo tratamos nosotros los textos de los padres de la iglesia y de lo que se escribió en esta época. Por eso es muy importante también cómo nosotros interpretamos los elementos patrológicos. ¿Qué significa eso? Cómo yo interpreto los textos de los padres de la iglesia desde una mirada bíblica y que me permite rescatar los elementos concretos, prácticos que ellos enseñaron, pero desde una mirada del Nuevo Testamento primero, es decir, de una forma ortodoxa, en base a la teología bíblica que yo he aprendido previamente en el Nuevo Testamento. Y yo ahí puedo yo entonces juzgar a partir del Nuevo Testamento qué elemento de los textos patrísticos están en concordancia con el Nuevo Testamento y cuando estos comienzan a alejarse de las enseñanzas
bíblicas o del Nuevo Testamento. ¿Ya? Bien, vamos a meternos ahora quiero ver el siguiente texto acá, en la parte de abajo. Instrucción sobre los apóstoles y profetas. Bien, y vamos a tratar de entender qué es lo que decían. Dice así, voy a leerlo. Al que viniendo a vosotros os enseñare todo lo dicho, aceptarle. Pero si el mismo maestro extraviado os enseña otra doctrina para vuestra digregación, no le prestéis oído. Si en cambio os enseña para aumentar vuestra justicia y conocimiento del Señor, recibirle como al mismo Señor. Con los apóstoles y profetas, obrad de la siguiente manera, de acuerdo con la enseñanza evangélica. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. No se detendrá sino un solo día. Si fuere necesario, otro más. Y si se queda 3 días, es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, sino es pan hasta su nuevo alojamiento. Y pide dinero, es un falso profeta. Bien, a ver si ustedes también ubican esta parte con algunos elementos del Nuevo Testamento. Si podrían captar ahí a qué pasaje de la Biblia también está aludiendo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo comisiona a los discípulos, a los 70, y los manda a predicar de 2 en 2? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y les dice que no deben llevar nada, ¿cierto? Porque iban a ser provistos por el Señor en el camino. ¿Se acuerdan de esa parte, cierto? Bien, está relacionado con eso, pero también con algunas de las cartas del Nuevo Testamento donde mencionan que los que eran enviados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la carta de Filemón, la carta de Gallo, o a Gallo de Juan, mejor dicho, del apóstol Juan, parece que la tercera carta de Juan menciona a Gallo, ¿cierto? Y va mencionando que reciben a aquellos que vienen de visita, apóstoles o profetas, llevando la palabra del Señor, pero si estas visitas se quedaban más tiempo, eran interpretadas como falsas, o si pedían dinero también. Pero tampoco significaba que la iglesia no los ayudara económicamente dándoles comida, por ejemplo. Asistían siendo hospedadores en este caso. Pero aquí tenemos una mirada bastante rígida de cómo, digamos, era la relación de las iglesias con con los profetas y los apóstoles que llevaban el evangelio, que podríamos decir nosotros en el fondo que eran misioneros, ¿ya? Misioneros que llevaban la palabra del Señor. ¿Ya? Ahora, acá hay algunas preguntas. ¿Ya? Algunas preguntas que no vamos a contestarlas todas, pero que tienen la siguiente observación. Dice, observa el estilo de redacción, sobre todo el recurso a las Sagradas Escrituras. ¿Qué tipo de moral propone la obra? Explicar el significado de los diversos tipos de agua y en la número 3 no la vamos a responder porque no la hemos leído, ¿ya? Que tiene que ver con la fórmula del bautismo. Comentar el desarrollo de la liturgia eucarística y hacer otros comentarios. Bien. Por la hora que ya estamos teniendo, ya me están quedando solamente 6 minutos. Pero podríamos decir entonces que la Didache es una carta donde hay elementos prácticos de cómo debían funcionar las iglesias cuando recibían visitas, por ejemplo, pero también de cómo debía ser el estilo de vida de los creyentes que estaban, digamos, enfrentando la oposición o cómo tenían que ellos enfrentar a las personas que no eran muy amigables con ellos, etcétera, etcétera. Entonces tiene una moral bastante
como muy apegado a lo reglamentario, digamos, podríamos decir nosotros, la regla, la norma. Podríamos decir entonces que esta carta no tiene que ver con teología, ¿ya? Podríamos meterlo en lo que nosotros conocemos como teología pastoral, en esa clasificación. ¿Qué es la teología pastoral? Es aquella que se hace cargo de todo lo que significa la dinámica de las iglesias, en la relación de los hermanos con los hermanos, elementos prácticos de la vida de la fe. Eso era la didache, ¿ya? No eran, digamos, textos teológicos súper elevados, eran más que nada también, como dice ahí, muy moralizantes también. Bien, hermanos, ¿alguna consulta, pregunta? Ya estamos ya cerrando esta clase. Voy a dejar de presentar para que podamos terminar. Si hay una pregunta que tenga, una duda. Ahora sí. Bien. Consulta, duda, hermanos, antes de que cerremos la clase y descansemos. Bueno, descanse yo porque yo vengo de mi trabajo recién. Sí, yo tengo una duda. Ya, ¿quién estaba hablando? Franco. Sí, Ya, cuenta, Franco. mi pregunta es, ¿qué sentido tenía este texto? Porque es casi similar a lo que dice la Biblia, prácticamente. Sí, exacto. Pero hay elementos que van diferenciándose, ¿ya? Entonces, es similar a lo que dice la Biblia en ciertas porciones. Pero si te fijas cuando hablan sobre el uso del agua, bueno, yo lo voy a subir al WhatsApp también del grupo, a ver, o se lo mando al pastor Juan, para que ustedes puedan tener, digamos, no, pero ustedes tienen los textos de la IDG, los pueden descargar del seminario de Minsk, así que ahí está también. Échenle una mirada, pero hay elementos que van a estar muy relacionados con el Nuevo Testamento, como calcado algunos elementos, pero hay otros que no, ¿ya? Por ejemplo, elementos prácticos sobre el bautismo. Y ahí está, por ejemplo, el bautismo de inmersión, pero también el bautismo por aspersión. ¿Se acuerdan que dice ahí que, bueno, los que lean ese capítulo, la didaje va a decir que si no tienen, por ejemplo, agua viva, de agua corriente de un río, pueden ellos bautizar, digamos, derramando agua 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí nos tomamos nosotros, muchos de nosotros, ¿cierto?, del mundo reformado, diciendo, bueno, si en esa época de la iglesia cristiana estaba el tema del bautismo por aspersión, tenemos esos datos de la didaje. Son como elementos concretos que nos dan apoyo a nosotros para el tema del bautismo ante comunidades modernas como los anabautistas que dicen que el bautismo solo fue por inmersión nada más, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de discusión teológica y la didaje sí te da un poquito de luz respecto del tema. Pero muy interesante ese tema de qué sentido tiene. Y el sentido que tiene es precisamente que era como un manual de algunos elementos prácticos de la iglesia. Ya no sé si te satisface la respuesta, pero era como para ir guiando a los presbíteros, a los ancianos de las iglesias en cómo debían proceder. Como dice el nombre también, profesor, ¿no? Enseñanzas era una explicación de parte de los padres apostólicos una vez que no tenían copias abundantes de las escrituras en ese tiempo. Entonces era una manera de aclarar y a la vez preservar las enseñanzas en el medio de la iglesia, ¿no? Ahora sí, no con el mismo peso y la misma autoridad que los libros canónicos o inspirados, ¿no? Correcto. Exacto. Sí, porque aquí hay que prestar atención en eso. No estamos hablando de una época donde abundaban los libros del Nuevo Testamento y uno tenía una biblioteca como la que tenemos atrás, llena de libros y mucha información. En esa época había mucha escasez de textos, de los textos. De hecho, estamos hablando en un periodo en que el canon
no estaba formado cuando aparece la vida G. Como no estaba formado, los hermanos no tenían todos los textos juntos, unidos, compactos del Nuevo Testamento. Entonces había necesidades prácticas de la iglesia. El avance de la iglesia te demandaba responder a ciertas necesidades. Entonces aparecen estos textos como manuales de apoyo que toman elementos bíblicos, elementos muy prácticos, como por ejemplo el tema del bautismo, que respondía a una necesidad si no había agua viviente, es decir, esa agua de un río, qué sé yo. Bueno, podías bautizar entonces incluso hasta con tierra o arena, algo así también menciona. Bien, eso hermanos, Bien. ya. Bendiciones. Que Muchísimas gracias, descansen. profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Cortamos, que ya están el grupo de la clase siguiente esperando. ¿Tá? Muchas bendiciones a todos. Gracias, profesor. Bendiciones Chao, a todos. que estén bien. Chao. Chao. Gracias.